Amén, qué lindo cántico. Muy bien, vamos entonces a quitar el órgano para colocar la diapositiva. Ustedes pueden sentarse y abrir sus Biblias en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Muy bien, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Bueno, vamos a leerlo todos juntos. Esperemos a que aparezca la imagen en la pantalla porque la clase está sincronizada entre la enseñanza y la diapositiva. Vamos a esperar que aparezca la imagen en la pantalla. Ahí está ya. Tal vez la lamparita de la cámara le quita un poquito de... ¿Toca aguantarla así? Bueno, muy bien. Ah, ¿se puede apagar esta luz? Sí, esta luz. ¿No? Ah, bueno, sí, sabe que el que sabe es el Benjamín. Bueno, ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí, él va enfocando cada vez mejor. Bueno, muy bien. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? El Cantar de los Cantares. Y vamos a leer hoy juntos Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer todos a una voz, contando 3. Cantares 1, 1. 1, 2 y 3. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Eso es todo lo que vamos a ver en esta primera clase. Vamos a ver la introducción al Cantar de los Cantares. Y en esta introducción al Cantar de los Cantares, lo que vamos a ver es lo siguiente. La sabiduría que hay en este libro. Vamos a ver su sabiduría. Vamos a ver su autor y su título. Vamos a ver sus dificultades, su tema, sus utilidades y su estructura. Este es un libro, como les decía hace un momento, complicado. Y si no ocupamos un buen tiempo en estas enseñanzas introductorias, muy probablemente nos vamos a perder de lo mejor de la enseñanza de este libro. Lo primero que vamos a ver entonces es su sabiduría. Su sabiduría. El libro del Cantar de los Cantares está en una sección de la Biblia que se conoce como libros de sabiduría. ¿Cuáles otros libros de esa sección de la Biblia usted conoce, que se conoce como libros de sabiduría? Levanten su mano. Hermano. Proverbios. ¿Cuál otro? Salmos. Muy bien. ¿Cuál más? Eclesiastés. Muy bien. Entonces estamos en la sección de la Biblia que se conoce como sección de la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría hay en el libro de Job? El libro de Job enseña sobre la sabiduría, pero un tipo especial de sabiduría. La sabiduría que enseña el libro de Job es la sabiduría que tenemos que tener en los momentos del sufrimiento. O sea, es la sabiduría relacionada con el sufrimiento. ¿Qué tipo de sabiduría hay en el libro de Proverbios? El libro de Proverbios nos muestra la sabiduría que tenemos que tener en la vida diaria. Es la sabiduría de la vida diaria. ¿Y qué tipo de sabiduría hay en el libro de Eclesiastés? En el libro de Eclesiastés se nos muestra cuál es el verdadero sentido de la vida, cuál es el verdadero sentido de la existencia. El libro de Eclesiastés nos habla de la sabiduría del ser, de la existencia, del sentido de la vida. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de sabiduría creen ustedes que vamos a encontrar en el libro de Cantares? ¿A quién se le ocurre? Diga cualquier cosa. No importa que se equivoque. Como esto no es un sermón, sino una clase, yo voy a estar preguntándoles y ustedes participen y no tengan temor de equivocarse. Hermano, oye, pueda. La sabiduría de la vida de pareja. La sabiduría de la vida de pareja. Eso es correcto.
Eso está incluido en el libro de Cantares, pero es algo mucho más amplio. La sabiduría del amor, claro que sí, la sabiduría del amor, que está, muy bien hermano, con lo que tú dijiste, esa sabiduría del amor está enseñada a través del amor y deleite entre esposos. A partir de allí, a partir del amor y deleite entre esposos, el libro de Cantares enseña la sabiduría del amor, no solamente entre esposos, sino entre Dios y el hombre, entre Cristo y su iglesia. En otras palabras, el libro de Cantares nos muestra que el matrimonio es una parábola de sabiduría viviente. El matrimonio es una parábola de sabiduría viviente. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría del amor, que incluye el amor entre esposos, y a través del amor y deleite entre esposos, el amor entre el Creador y su criatura, el amor entre Cristo y su iglesia. ¿Y será que este es un tema secundario en la Biblia o es un tema muy importante y trascendental en la Biblia? Es el tema más importante de la Biblia. Es más, escuchen esto, la Biblia comienza con un matrimonio, la Biblia termina con un matrimonio, y adivinen qué hay en la mitad, un matrimonio. ¿Con qué matrimonio comienza la Biblia? Adán y Eva. ¿Con qué matrimonio termina la Biblia? Cristo y su iglesia. ¿Y qué matrimonio hay en la mitad? Salomón y su sulamita. Salomón y su sulamita. Entonces vemos que no es una cosa periférica, es una cosa muy importante. Es decir, toda la sabiduría del amor es enseñada a través del amor matrimonial y del deleite matrimonial. Y a manera de introducción, hablando ya de esta sabiduría, en el libro de Cantar de los Cantares hay dos tipos de amor. Comiencen a tomar notas en su mente o en sus cuadernos y comiencen a observar las enseñanzas preciosas de este libro. Este libro nos enseña que hay dos tipos de amor: el amor variable y el amor inalterable. El amor variable y el amor inalterable. Entre los esposos hay un amor variable que se transforma con la ayuda de Dios y de su gracia en amor inalterable. Entre la relación de Dios con el hombre también hay un amor variable que se transforma por la gracia de Dios en un amor inalterable. De esa clase de sabiduría es la que trata este libro. Pero al hablar de la sabiduría que hay en este libro, hay que decir cosas aún más especiales. Y es que esto no es simplemente sabiduría, es sabiduría en poesía. Es sabiduría en poesía. Y más aún, es sabiduría en poesía cantada. Es sabiduría en poesía cantada. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes? ¿Por qué sabiduría en poesía cantada? Dos razones por lo menos. Primero, porque la poesía y el canto tienen mucho impacto en el alma. No es lo mismo cuando usted le dice a su esposa un elogio de manera llana y sencilla, le dice, me gustan tus ojos, que le dice, amada, tus ojos son como palomas. O sea, no es lo mismo, ¿sí o no? No es lo mismo. La poesía tiene un encanto que fascina al alma del hombre, y todo lo que el hombre recibe en poesía, lo recibe más profundamente en su alma. Y si esa poesía se le añade una música que la acompañe, todavía más el alma del hombre es impactada con esas verdades. Pero no solamente es para impactar en lo profundo y llevar la enseñanza a lo más profundo del alma, que este libro es poesía cantada, sino para traer deleite al alma. El poema y el canto traen deleite al alma. Hermanos, este libro es todo acerca del deleite. Este libro todo es acerca del deleite. Es más,
Muchos se preguntarán, pastor, yo cuando leí este libro me pareció muy extraño. Me parecía incluso como que estaba subido de tono. Es más, cuando anuncié en la iglesia que iba a enseñar Cantar de los Cantares por primera vez, muchos hermanos protestaron que cómo íbamos a enseñar eso si en el salón estaban los niños. ¿Ven ustedes? Este libro parece un poco extraño. Y pastor, una de las cosas que me pareció más extraño de Cantar de los Cantares es que no vi el nombre de Dios por ninguna parte, igual que en el libro de Esther. No vi el nombre de Dios por ninguna parte. Pero a pesar de que ni en el libro de Esther ni en el libro de Cantar de los Cantares se menciona el nombre de Dios, Dios está en este libro de una manera tan evidente como, imagínense ustedes, una habitación pequeña en la cual no hay nada sino una sola cosa. Piensen en una habitación pequeña en la cual no hay nada sino una sola cosa, un elefante. El libro de Esther es un libro que no menciona el nombre de Dios, pero es como un cuarto pequeño con un elefante. Ahí está Dios por todas partes. Así es Cantares. Cantares no menciona el nombre de Dios, pero es como un cuarto pequeño con un elefante. No hay nada sino el elefante. O sea que lo único que se ve allí es el elefante. Este libro habla sobre el deleite que hay en Dios. Este libro nos muestra el deleite que hay en Dios como el atributo principal que nosotros debemos conocer al estudiar este libro. Este libro es un libro que a través de la sabiduría nos lleva a conocer que Dios es un ser en extremo deleitoso. Dios es un ser en extremo deleitoso. ¿Pueden citar ustedes alguna porción de las Escrituras que nos enseñe que Dios es en extremo deleitoso? Levanten su mano. Alguien que cite una porción de la Escritura que diga que Dios es deleitoso. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El libro de Cantar de los Cantares no menciona el nombre de Dios, pero es el libro de la Biblia que más habla de este gran atributo de Dios, el deleite que hay en Dios. Y ese es el deleite que Él nos da. Él nos lleva a experimentar su deleite. Todos los que hemos sido convertidos experimentamos de Dios su deleite. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted por qué sabe que conoce a Dios? ¿O porque usted tiene el testimonio en su espíritu de que Cristo murió por sus pecados y de que usted se arrepintió de ser un pecador y creyó en Jesucristo, su muerte y su resurrección como su único medio de salvación? Pero eso no es todo. Usted, después de estar convencido de eso, cierra los ojos, invoca a Dios y al estar en su presencia usted experimenta ¿qué? Deleite. Así que el Cantar de los Cantares es la sabiduría de Dios que nos lleva a conocer el deleite que hay en Dios. ¿Y todo por medio de qué? De la relación entre los dos esposos. ¿Y qué le pasa a un cristiano cuando ese cristiano experimenta deleite? Cuando un cristiano experimenta el deleite que hay en Dios, es un cristiano que vive con pasión. Cuando usted experimenta deleite, usted tiene ¿qué? Pasión. Pasión. Este libro es para elevar la pasión que los hombres de Dios deben sentir por Dios mismo. Este libro es para aumentar la pasión que los hombres debemos sentir por Dios mismo. Es más, cuando terminemos de estudiar este libro, yo le voy a preguntar a usted, resúmame el libro de Cantar de los Cantares en 3 palabras. ¿Y cuál va a ser la primera palabra que usted me va a decir? Pastor, el libro de Cantar de los Cantares es pasión. Pasión. Eso es lo primero, pasión. El libro de Cantar de los Cantares despierta tu pasión por Dios. Y esto es muy importante porque muchos
ven la vida cristiana como una serie de obligaciones, una serie de mandatos que hay que cumplir sin ninguna clase de deleite. Ese tipo de cristianos son los cristianos que tienden al legalismo. Para ellos lo más importante es obedecer. Pero el libro de Cantar de los Cantares nos muestra que si bien obedecer a Dios es importante, porque es una señal de que uno es un verdadero creyente, pero el que obedece a Dios sin deleitarse en Dios está muerto. Está muerto. Dios es pasión. Dios es pasión porque Dios es deleitoso. Dios subsiste en un deleite indescriptible, y cuando Él viene a su pueblo, Él comunica ese deleite. Y la relación entre los dos esposos, la relación íntima, la relación sexual, es un reflejo del deleite que Dios imparte a su pueblo, del deleite que nosotros vamos a tener por toda la eternidad. De eso es lo que trata el Cantar de los Cantares. Así que, ¿qué tipo de sabiduría hay en Cantares? La sabiduría del amor. ¿Y qué es lo que primero aprendemos en esa sabiduría? De que Dios es deleitoso y que a Dios se le debe vivir con pasión. A Dios debemos vivirlo y experimentarlo con pasión. Pero en este libro no solamente se habla de manera general de Dios y de que Él es deleitoso y de que Él hay que vivirlo con pasión, sino del Señor Jesucristo. El libro de Cantar de los Cantares es, por medio de la sabiduría del amor en la relación entre dos esposos, el libro de Cantar de los Cantares es una oda, un poema al Señor Jesucristo y su relación con la iglesia. De hecho, hay pasajes de Cantar de los Cantares que vamos a estar estudiando donde usted ve que esto es imposible para un ser humano y que solo se puede cumplir en Jesucristo. Mire conmigo en su Biblia por ahí por un momento. Cantares 5:16. Cantares 5:16. La Sulamita está describiendo a su esposo Salomón y mire cómo dice ella de él. Dice: su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Esa expresión, todo él es codiciable, significa una sola cosa: todo él es perfecto. Y eso no se puede decir de ningún otro ser humano, sino ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Pero también cuando Salomón describe a su Sulamita, vemos expresiones que él le atribuye a ella que no pueden ser aplicadas a ser humano alguno, a mujer alguna, sino a la iglesia de Jesucristo cuando esté glorificada. Vean conmigo Cantares 4:7. Cantares 4:7. Cantares 4:7. Dice Cantares 4:7: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Note primero esa expresión, amiga mía. Amiga mía es una expresión, usted va a escuchar esa expresión, mío, mía, yo pertenezco a él, él me pertenece a mí, más o menos 50 veces en todo el libro. Esa expresión refleja la posesión que el pacto produce entre los esposos. El matrimonio es un pacto y produce una posesión de los esposos. Mi esposo es mío, dice ella, y mi esposa es mía, dice él. Mío y mía. Eso se llama posesión pactual. Ahora, cuando yo le pregunte a usted al final de estas clases, resuelva o resuma el libro de Cantares en 3 palabras. La primera palabra que usted me va a decir es ¿cuál? Pasión. La segunda que me va a decir es posesión. Posesión. La sabiduría del amor es pasión hacia la persona que uno ama. La sabiduría del amor es posesión sobre la persona que uno ama. Y 3, la sabiduría del amor es pureza. ¿Cómo leímos ahí en 4:7 otra vez? Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay
Mancha. Pregunto, ¿se puede decir eso de alguna mujer sobre la faz de la tierra? No. La doctrina de la depravación total humana no lo impide. Así que cuando Salomón dice que su sulamita no tiene mancha, ¿quién está hablándole a quién? Cristo a su iglesia glorificada. Entonces, en el Cantar de los Cantares hay un tercer elemento que define el libro de manera breve y amplia, y es la pureza. La pureza, pasión, posesión y pureza. La sabiduría del amor es: el amor es pasión, el amor es posesión y el amor es pureza. Entonces, cuando estudiamos Cantar de los Cantares, no solamente vemos que Dios es en extremo deleitoso, sino vemos a Cristo enamorado de su esposa, la iglesia, amándola con mucha pasión y con un sentido de posesión único de ella por él y de él por ella, y con excesiva y sublime pureza. Hermanos, el amor es pasión, posesión y pureza. Así que la vida cristiana no es una cosa aburrida, donde simplemente hay que obedecer mandatos y Dios es el aguafiestas cósmico. Hay mucha gente que cree que Dios es el aguafiestas cósmico, que todo lo que Dios toca lo convierte en algo tan aburrido. Ven a Dios algo así como el matalegrías, como el matagozos. Es todo lo contrario. Dios es un ser que subsiste en supremo deleite. Cristo y su iglesia viven en una relación de deleite, y lo que define esa relación de deleite y que vemos en Cantar de los Cantares son tres cosas: pasión, posesión y pureza. Y de paso, cuando observamos todas estas cosas en esta sabiduría de Cantares, no solamente vemos a Dios, vemos a Cristo, sino que aquí en Cantar de los Cantares, y espero que lo descubran de una manera especial y lo apliquen a las relaciones íntimas matrimoniales, ustedes pueden ver aquí un anticipo del cielo. Un anticipo del cielo. Todo el libro, bueno, exceptuando las partes donde el amor variable, como ya dijimos, hay dos clases de amor, un amor variable y un amor inalterable. En los ciclos del amor variable hay decadencia, hay cierta decadencia y conflictos entre esposos. Pero cuando el amor variable florece y se convierte en un amor inalterable, el amor inalterable entre esposos se convierte, como en el libro, en un anticipo del cielo, una figura de los deleites que los creyentes vamos a experimentar en el cielo. Esa es entonces la sabiduría que hay en Cantar de los Cantares. Ahora vamos a avanzar a analizar algo sobre su autor y el título del libro. Autor y título del libro. Sobre esto hay muchas controversias. Hay muchas personas que no creen que este libro haya sido escrito por Salomón, pero la postura tradicional de la iglesia cristiana durante todas las épocas ha sido que el autor de este libro es Salomón, como leímos en el versículo 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. La Biblia en otro lugar nos dice que Salomón compuso 1005 cantares. Salomón compuso 1005 cantares. Primero de Reyes 4:32 dice eso. Pero de los 1005 cantares que Salomón compuso, el Cantar de los Cantares, es el único que es inspirado por Dios. Y de todos los poemas jamás escritos, este es el mayor de todos los poemas jamás escritos. Por eso se llama el Cantar de los Cantares. Esa expresión, el Cantar de los Cantares, se usa para decir que no hay nada superior a eso. Y se repite en la Biblia, esa expresión, esa forma de superlativo, se repite en la Biblia con cierta frecuencia. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés se habla de vanidad de vanidades, es decir, que no hay nada más vacío que eso. Y del Señor Jesucristo se dice que Él es Rey de Reyes, lo cual significa de que no hay ningún rey superior a Él. Así que el Cantar de los Cantares es el poema superior
de todos los poemas. ¿Y por qué el Cantar de los Cantares es el poema superior de todos los poemas? Porque aunque fue escrito por un autor humano, que es Salomón, su verdadero autor detrás de Salomón es el cantor de los cantores. O sea, ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces, el Cantar de los Cantares lo escribió el cantor de los cantores para hablar del amor de los amores, que es el amor de Cristo por su iglesia, reflejado en la relación del esposo con la esposa. Así que de nuevo, la relación entre esposos, como vamos a ver en un momento, incluida la relación íntima, es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Así que el Cantar de los Cantares entonces es el supremo poema de amor marital, que expresa el supremo deleite, y es el único poema marital y sexual inspirado por Dios. Pero además, en su título, cuando hablamos de ese supremo deleite, debemos darnos cuenta de que al hablar de ese supremo deleite, como ya dijimos, estamos terminando en las manos de Dios. Cuando nosotros, hermanos, experimentamos cualquier deleite, ¿a quién tenemos que terminar mirando? A nuestro Dios. ¿Quién es el autor de todos los deleites humanos? Nuestro Dios. El ojo tiene un deleite, el oído tiene un exquisito deleite, el olfato tiene un deleite maravilloso, el gusto, un exquisito deleite, el tacto, un exquisito deleite. Las relaciones íntimas son el deleite supremo entre los deleites. ¿Dónde debe terminar todo? En el deleite de los deleites, que es ¿quién? Cristo y su iglesia. Así que tenemos entonces aquí en el Cantar de los Cantares un canto matrimonial terrenal que habla de un canto matrimonial celestial. Un canto matrimonial terrenal que habla de un canto matrimonial celestial. Y aprendemos que el canto, en Cantar de los Cantares, el canto y la poesía son un arte. Para cantar y escribir poesía se requiere cierta disposición, cierta habilidad. Y en el Cantar de los Cantares nosotros aprendemos eso, que el amor entre esposos y el amar a Dios requiere de nosotros cierta disposición y cierto arte. Requiere cierta entrega, cierta dedicación. Amar es un arte, es una especie de arte que se va perfeccionando a medida que el amante va creciendo en el conocimiento de la persona amada. Entonces, estamos hablando de cierto arte, de cierto idilio, y eso saca la existencia humana de una frialdad ordinaria y de cualquier forma de rutina y lo convierte en algo completamente apasionante. Y por eso es que el Cantar de los Cantares es el libro de la pasión hacia Dios y de la pasión entre los esposos. Ahí está entonces su autor y su título y todo lo que se correlaciona con esto. Pero también debemos ver, antes de estudiar el libro, las dificultades que presenta este libro. Este libro presenta serias dificultades, especialmente en su interpretación. Este libro presenta muchas dificultades, pero especialmente hay dificultades con respecto a su interpretación. Présteme mucha atención. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos autores, muchos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, se han debatido o se han cuestionado y han tenido grandes luchas de cómo interpretar este libro. Y hay una forma que ha predominado a lo largo de la historia de la Iglesia para interpretar este libro. Es la forma alegórica. Alegórica. Han interpretado el Cantar de los Cantares como una alegoría. ¿Qué es una alegoría? La palabra alegoría significa que yo estoy hablando de algo, pero en realidad estoy hablando de otra cosa. Una alegoría es
yo cojo dos cosas que se parecen y para hablar de la cosa que quiero hablar, no hablo exactamente de esa cosa, sino hablo de la cosa que se parece. Así que en última instancia no importa lo que yo digo de la cosa que se parece, de aquello de lo que quiero hablar, sino de lo que digo acerca de lo que quiero hablar. Tremendo trabalengua, ¿cierto? Voy a tratar de explicarlo de una manera más fácil. La parábola del buen samaritano. Todos ustedes conocen la parábola del buen samaritano. Entonces nosotros podemos interpretar la parábola del buen samaritano de una manera gramatical, histórica y teológica en el contexto del Evangelio de Lucas, donde ella está, o la puedo interpretar alegóricamente. Interpretar la parábola del buen samaritano alegóricamente significa que no importa que se hable de un hombre que lo atracaron unos ladrones, de unos sacerdotes que no le quisieron ayudar, de un samaritano que le ayudó y de una posada donde fue llevado para que le curaran las heridas. Eso no importa para nada. Eso no importa, no tengamos en cuenta eso. En realidad lo que estamos hablando ahí es que el hombre que cayó presa de ladrones es el pecador. Los sacerdotes que no quisieron ayudarle son los judíos. El samaritano que le ayudó es Cristo, y la posada donde lo llevaron a curarle las heridas es la iglesia, y el burro que lo transportó el Espíritu Santo. Eso es interpretar la parábola del buen samaritano alegóricamente, es decir, no importa lo que allí está diciéndose, sino lo que importa es otra cosa que yo quiero decir. ¿Me hice entender? Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia, desde San Agustín en el siglo IV, la gran mayoría de los intérpretes de la Biblia han interpretado el Cantar de los Cantares de manera alegórica. Un autor del siglo XVIII llamado John Gill escribió 130 sermones del Cantar de los Cantares, todos interpretación alegórica. O sea que para John Gill y para los demás, lo que ellos estaban queriendo decir, mire, ahí hay unas escenas de sexo, ahí hay unas escenas eróticas tremendas, pero no le hagan caso a eso, eso no importa para nada, no presten atención a eso, ahí lo importante es lo que dice acerca de Cristo y su iglesia. Y a lo largo de la historia, la gran mayoría se han ocupado de interpretar cantares de esa manera. Yo no. Yo he tomado la otra postura. ¿Cuál es la otra postura? La otra postura es que si bien Cantar de los Cantares habla de la unión de Cristo y su iglesia, Cantar de los Cantares no es una alegoría. Cantar de los Cantares trata el tema de la sexualidad en el matrimonio de manera directa y le da un valor súper importante, y a través de la enseñanza de lo que es la relación de los dos esposos en la intimidad es que se está hablando de Cristo y su iglesia. Es decir, que no se puede pasar por alto lo que se dice de la relación entre los esposos en la intimidad y hablar directamente de Cristo y su iglesia, que hay que tomar en cuenta lo que dice de la relación de los esposos en la intimidad para luego hablar de la relación de Cristo y su iglesia. Eso se llama interpretación literal o natural, y es la interpretación que yo voy a usar. Yo voy a hablar del Cantar de los Cantares de una manera literal o natural. Me explico. Para algunos intérpretes, por ejemplo, hay una porción donde él le dice a su esposa: amada mía, tu ombligo es como una taza en la que nunca falta bebida. Entonces el intérprete alegórico le dice: no le prestes atención ahí a ningún ombligo, eso no es ningún ombligo, mira, eso lo que se refiere es a la pila bautismal. Esa se refiere a la pila bautismal, y ahí está el agua, y ahí es donde bautizamos a los niños. Obviamente estoy hablando de un intérprete que cree en el bautismo de los niños. Pero esa es la diferencia entre un intérprete alegórico y un intérprete literal. Al intérprete alegórico no le interesa. Hay una porción del libro, tres, donde él le dice: tus pechos, tus senos, me encantan tus senos,
Son como gemelos de gacela. Entonces el alegórico dice, no, ¿cuáles senos? Eso hasta ni debería estar en la Biblia. De hecho, usted puede llegar a una iglesia y preguntarle hoy por hoy, vaya a cualquier iglesia y pregunte cuántos pastores han predicado todo el libro de Cantares. Le voy a explicar por qué. Porque a mucha gente le parece obsceno. ¿Y sabe de dónde viene eso? Del hecho de que a lo largo de toda la historia, la mayoría lo han interpretado de manera alegórica. ¿Cuál es el mensaje detrás de una interpretación alegórica? Que el sexo en realidad no es importante. Ese es el mensaje que está detrás de una interpretación alegórica. Y por esa razón yo no he tomado esa postura. Estoy convencido de que no es la forma correcta de interpretar el libro, sino la forma literal. Es decir, yo aquí voy a hablar de lo que el libro habla. Si el libro habla de pechos, yo voy a explicar que al esposo le gusta tocarle los pechos a su esposa, ¿sí? Si aquí habla de ombligo, yo voy a hablar de ombligo, ¿sí? O sea, yo voy a tomar el libro en su sentido literal y natural, voy a hablar de la relación íntima entre esposos y luego demostrar lo hermosa, santa y sublime que es la relación íntima entre esposos, voy a mostrar a Cristo en su relación con la iglesia. ¿Entendido? Entonces no voy a hacer una interpretación alegórica. Si ustedes hoy por hoy van a leer cualquier comentarista bíblico, ustedes pueden leer por ejemplo a Matthew Henry, que es el comentarista clásico de la iglesia cristiana. Matthew Henry es alegórico. John MacArthur, R.C. Sproul, todos los que ustedes quieran, todos tienen un fuerte sentido alegórico. Son solo unos pocos intérpretes del siglo XX hacia acá que interpretan el libro Cantar de los Cantares de manera literal y natural. Pero no se asusten, que nunca este libro nos va a llevar ni a la vulgaridad ni a la indecencia. Siempre vamos a ver lo hermoso, lo santo y lo sublime que hay en los deleites que Dios creó para la vida matrimonial. Así que la forma de interpretar Cantares es 1, alegórica, 2, natural o literal. ¿Cuál vamos a interpretar aquí? Vamos a interpretar de manera literal o natural. Otra dificultad que hay en el libro, que ha preocupado y molestado a los intérpretes, es que el libro es como una especie de obra de teatro. El libro es como una especie de ópera, donde aparecen los personajes cantando. Entonces primero aparece ella cantando, oh, si él me besara con besos de su boca, y enseguida aparece otro personaje que es él, y luego canta él, ¿cierto? Entonces una de las grandes dificultades es definir cuántos personajes hay en el libro. ¿Cuántos personajes hay en el libro? Hay unos intérpretes que creen que en este libro hay 3 personajes, que son Salomón, la Sulamita y el pastor. Llaman a otro personaje, un tercer personaje, el pastor, que supuestamente es el verdadero esposo de la Sulamita. Entonces muchos hermanos, buenos intérpretes, creen que el amor original en este libro no era entre Salomón y la Sulamita, sino entre la Sulamita y el pastor. Y que Salomón llegó con su lujo, llegó con su pompa y conquistó a la Sulamita y se la llevó para su harem. Y que estando en su harem, la Sulamita se arrepintió y volvió al pastorcito con el cual tenía su relación verdadera en los campos donde ella vivió con él, que era su compañerito de la infancia. ¿Entendido? Esa es la versión de 3 personajes. Nosotros no creemos esa versión. Nosotros creemos que en este libro hay solo 2 personajes, que el amor legítimo es entre Salomón y la Sulamita. E inmediatamente todo el mundo comienza a protestar. Pastor, pero un tipo que tuvo 1000 mujeres, ¿cómo pudo experimentar este amor con una campesina? Como vamos a ver, la Sulamita era una pobre campesina que llegó a ser la protagonista de este libro. El punto es que nosotros no sabemos si esto ocurrió en la vida real o es producto de la imaginación del poeta, y que eso es lo que Dios usó para darnos esta gran enseñanza sobre la sabiduría del amor. Así que no tenemos por qué vacilar en pensar de que el protagonista es Salomón y la protagonista es la Sulamita,
y que no hay 3 personajes sino 2 personajes. Repito, entonces aquí nosotros vamos a utilizar, número 1, la interpretación literal, y número 2, vamos a utilizar el hecho de que el libro enseña solamente 2 personajes. Muy bien, lo que hemos visto hasta ahora entonces, hemos visto hasta ahora la sabiduría que hay en el libro, el autor y el título del libro, las dificultades del libro, y ahora vamos a ver el tema. ¿Cuál es el tema del Cantar de los Cantares? Bueno, ya hemos ido hablando sobre esto y hemos esbozado un poco de cuál es el tema del libro. El tema del libro es un idilio amoroso, real o imaginario, que Salomón tuvo con una joven israelita llamada la Sulamita, y que se puede resumir en 3 palabras: pasión, posesión y pureza, y que nos habla del amor marital y sus deleites, y a través de él del amor hacia Dios y sus deleites, del amor de Cristo y sus deleites con la iglesia. Ya vimos entonces eso como el tema de este libro, aclarando la identidad de la protagonista. La protagonista es la Sulamita con L. Este personaje, la Sulamita, viene a ser un poco un personaje, una incógnita. Este es un personaje que uno no sabe bien. ¿Por qué? Porque la palabra Sulamita parecería indicar el origen de donde es esta muchacha, pero en la Biblia no aparece un lugar que se pueda crear un gentilicio como Sulamita, sino que aparece una ciudad llamada Sunem, al norte, en la tribu de Isaacar, cerca del mar de Galilea. Pero el problema es que en la Biblia hay 2 mujeres muy importantes que son de Sunem, y no se les conoce como Sulamitas, sino como Sunamitas, con N. Entonces, eso hace más inquietante la identidad de la Sulamita. Muchos creen que la palabra Sulamita la inventó Salomón, y que no tiene que ver con el gentilicio de la dama, sino con la versión femenina de él mismo. Porque ¿qué encarna Salomón en la Biblia? La sabiduría. Entonces, Salomón es la sabiduría, o encarna la sabiduría del varón, y ella es su Salomona. Entonces, para no poner la Salomona, la puso Sulamita. Y ella encarna la sabiduría de Dios para la mujer. Entonces, esto puede aclararnos un poco más sobre cómo el tema gira en torno a esa sabiduría, la sabiduría del amor para el esposo, la sabiduría del amor para la esposa, y el que representa la sabiduría del amor varonil es Salomón, y la que representa la sabiduría del amor femenino es la Sulamita. No debemos olvidar tampoco nunca que este libro fue escrito por judíos y para judíos. ¿Y qué fue lo que representó este libro para los judíos? Para ellos representó la relación entre Jehová e Israel. Pero les cuento que también los judíos de todas las épocas han interpretado este libro de manera alegórica. También los judíos de todas las épocas han interpretado este libro de manera alegórica. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es el idilio. Ustedes me van a ver usando esa palabra con frecuencia, idilio. La palabra idilio es una relación amorosa apasionante entre Salomón y la joven Sulamita, que puede ser resumido en 3 palabras: pasión, posesión y pureza, y que, hablando del amor marital y sus deleites, nos habla del amor de Dios con su pueblo y el amor de Cristo por su iglesia. Veamos ahora cuáles son las utilidades del libro. ¿Para qué sirve el libro? En primer lugar, por todo lo que hemos dicho, el libro es marital y sexual. Marital y sexual. Así que cuando estudiamos este libro, lo que esperamos recibir es esto: este libro instruye y ayuda a los matrimonios a avivarse, y a la vez prepara al hombre soltero para el matrimonio.
Este libro instruye y aviva el matrimonio y prepara a los solteros para el matrimonio. Pero este libro en sus utilidades, la utilidad más importante de este libro es que aviva la pasión del hombre por Dios, aviva la pasión del creyente por Cristo. Así que este libro, el Cantar de los Cantares, es un especialista para avivar el primer amor. Este libro es un especialista para avivar el primer amor. Este libro va a avivar la pasión que sientes por Cristo. Esa es una de sus utilidades. Ahora vamos a ver, ya estamos terminando, vamos a ver algo demasiado importante sin lo cual nunca vas a poder entender este libro, y es su estructura. Su estructura. Es la estructura de este libro la clave para poder entenderlo en realidad. Coja su Biblia por favor en su mano, conmigo, y vamos a hacer un ejercicio de estructuración. Vamos a estructurar el libro en nuestras mentes para que podamos entenderlo en las clases subsiguientes. Este poema está dividido en 4 cantos. Este poema está dividido en 4 cantos. Y los 4 cantos, a su vez, están separados por un estribillo. En la diapositiva, el estribillo es ese corazoncito azul con esas alitas. Entonces, vamos a mirar en el libro el estribillo para que veamos cómo el estribillo divide el poema en 4 cantos. Lean conmigo 2:7. 2:7. Contando 3. 1, 2 y 3. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Ahora lean conmigo 3:5, contando 3. 1, 2, 3. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que él quiera. Ahora lean conmigo 8:4, contando 3. 1, 2, 3. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos ahí? Eso es un estribillo o coro. Ustedes han visto cuando cantamos un himno que hay una frasecita que se repite después de todas las estrofas. ¿Cómo se llama esa frasecita que se repite después de todas las estrofas? Coro o estribillo. Bueno, entonces, para usted poder entender Cantar de los Cantares, coja un lapicero y encierre en un cuadro esos 3 versículos. Enciérrelos en un cuadro. Coge un lapicero y encierra esos 3 versículos en un cuadro. ¿Para qué? Para que usted pueda ver el poema cómo está estructurado. Él está estructurado en 4 cantos. La primera vez que aparece el estribillo, en 2:7, se produce el primer canto. Son 4 cantos. De 1:1 a 2:6 es el primer canto. 2:7 es el estribillo. De 2:8 a 3:6 es el segundo canto. De 2:8 a 3:6 es el segundo canto. De 3:8 a 8:3 es el tercer canto, que es el canto más largo y complicado del poema. Y de 8:4 a 8:14 es el cuarto canto. ¿Entendimos esto? ¿Lo entendieron, hermanos? ¿Lo entendieron? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este libro? Primero que todo, vamos a entender lo que él enseña en general, y luego lo vamos a estudiar por pedacitos. Primero vamos a estudiar el primer canto, y el primer canto lo vamos a dividir en 3. Luego vamos a estudiar el segundo canto, y luego vamos a estudiar el tercer canto, que lo vamos a dividir en 4, y luego vamos a estudiar el cuarto canto. Y así vamos a ir hilvanando todo, vamos a ir confeccionando todo lo que enseña este libro. Ahora, ya entendimos la estructura dividida en 4 cantos. Ahora,
¿Qué es lo más importante de todo esto? Esta estructura, toda esta estructura es para mostrar que al principio les dije de qué tipo de sabiduría trataba este libro. Este libro trata de la sabiduría del amor. Y les dije que hay dos tipos de amor: el amor inalterable y el amor variable. ¿Sí? El amor inalterable y el amor variable. Adivinen, sin haber entendido todavía, ¿en cuál canto está el amor inalterable? Levante la mano. ¡Claro! Por supuesto, el amor inalterable es el cuarto canto. Ahora, ¿qué es entonces lo que tenemos en los cantos del 1 al 3? El amor variable. Entonces, lo que vemos en el libro, la forma en que el libro está diseñada es demasiado inteligente, pero a la vez difícil de capturar. Lo que vemos en los cantos del 1 al 3 es el ciclo del amor variable. Es lo que ustedes viven en el matrimonio. Empiezan con una pasión: te amaré toda la vida. Después decaen. Después se reconcilian y vuelve la pasión. Por eso aparecen estas imágenes de un corazoncito con fuego. Porque el ciclo del amor variable es pasión. ¿Y luego qué? Decaimiento. ¿Y luego qué? Reconciliación. ¿Y luego qué? Pasión. Y otra vez decaimiento. ¿Y después qué? Reconciliación. Y después pasión. De tal manera que ustedes circulan por el territorio del amor variable una, dos y más veces hasta que logran tener un amor inalterable. Y eso es lo que enseña este libro. Eso es lo que enseña este libro. El libro enseña la victoria de Dios sobre el amor variable. Vean conmigo capítulo 8, versículo 7. El libro enseña la victoria de Dios sobre el amor variable, es decir, la presencia en los esposos del amor inalterable. 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Este es el versículo favorito que se ponen en la tarjeta de invitación de las bodas. Se lo deberían poner cuando tengan 50 años de casados, porque al momento de casarse, para vivir esto no están ni tibios. ¿Sí me entienden? Hacia allá va el libro va hacia la victoria de Dios sobre el amor variable, hasta convertirlo en un amor inalterable. En otras palabras, este libro es la victoria del amor inalterable. La victoria del amor inalterable. Y cuando lo trasladamos a la relación del creyente con Cristo, ¿cómo empiezan ustedes cuando están recién convertidos? Oh, amo al Señor, daría mi vida por Él. Después se le muere la abuelita y ¿dónde estás, oh Dios? Me abandonaste. Es el ciclo del amor variable que viven los esposos, es el mismo ciclo de amor variable que el creyente vive con Cristo. Y el propósito del libro es mostrarle al creyente la enorme necesidad que tiene aún de Cristo, porque su amor por Él es muy variable. El creyente no madura hasta que su amor por Cristo cambia de amor variable en amor inalterable. Y por eso en el primer canto vamos a ver el primer amor, y vamos a ver todo ese fuego, toda esa pasión, vamos a verla ahí en el primer canto. Pero después en el segundo canto vemos separación y luego restauración. Y luego en el tercer canto otra vez. Ella está súper enamorada, dice: oh, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y llega él y le toca la puerta. Ábreme, amada mía, amiga mía. Y ella le dice: ay, es que tengo los pies sucios y se me ensucian. Me acabé de lavar los pies y se me ensucian. Y no tengo las chanclas puestas. Eso es el capítulo 5. Eso lo vamos a ver. Cómo esa mujer que supuestamente estaba tan apasionada, cuando él la llama,
porque quiere tener relaciones íntimas con ella, él le dice, ay, vení después que es que me ensucian los pies. ¿Ven? Eso está ahí en el libro. Ya, solo que este libro es tan complicado que cuando uno lee no ve eso. Pero eso está ahí en el libro. El decaimiento del amor variable. El decaimiento del amor variable. Y tengo que aclararles algo. Para que las hermanas no se vayan a molestar conmigo, no es culpa mía. En este libro, la única que comete errores es ella. Todos los problemas de esta pareja los causa ella. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué, pastor, ese libro es como machista entonces? No. Este libro muestra que todos los problemas los causa ella, aunque nosotros sabemos que en la vida real de los esposos los problemas los causan ambos. Pero en este libro todos los problemas los causa ella por una sola cosa. Es que Salomón es un tipo de Cristo. Entonces Salomón no puede causar problemas en esta relación. Antes, por el contrario, él es el que refleja el amor inalterable. Y vamos a ver qué hace él. Vamos a ver qué hace él cuando él le toca la puerta y ella le dice, ay, volvé después, que es que me acabé de bañar y se me ensucian los pies. Veremos qué hace él, cómo trata él esa falta en su esposa con un amor inalterable. Y esas son de las maravillas que estaremos viendo en este maravilloso libro. Entonces este libro nos trata pues de la victoria del amor inalterable. La victoria del amor inalterable. Y aquí tenemos entonces en este libro, a manera de conclusión, ¿qué es lo que vamos a ver en este libro? Vamos a ver en este libro el gozo expectante de una boda eterna. Al estudiar este libro, ustedes se van a dar cuenta mucho más de que al estar casados con Cristo, ustedes deben estar esperando el gozo de una luna de miel eterna. Este libro los va a hacer sentir gozo y deseo por una luna de miel eterna. Pero a la vez, ustedes van a aprender en este libro el peligro latente de un amor decadente. Ustedes se van a enfrentar a la realidad de que sus amores por sus cónyuges son decadentes y de que su amor por Cristo es decadente. Pero en el libro también van a ver la lucha incansable por un amor inalterable, la lucha incansable por lograr tener hacia Cristo un amor inalterable. Y en ese proceso aprenderemos enormes y maravillosos principios para la vida matrimonial, para la práctica de la vida matrimonial y también para la vida con Cristo. Aprenderemos cómo crecer en pasión por el cónyuge y cómo crecer en pasión por Cristo hasta que nuestro amor por ellos, por el cónyuge y por Cristo llegue a ser un amor inalterable. Vamos a orar y luego voy a escuchar si tienen alguna pregunta. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro Padre, gracias por este maravillosísimo libro. Este libro realmente es sabiduría del amor. Este libro tiene un grandioso poder que no habíamos descubierto hasta ahora, que te rogamos lo uses para avivar nuestra pasión por ti y la pasión entre esposos, también la preparación de los solteros para el matrimonio, y que esa sabiduría del amor que contiene este libro nos sea concedida al exponerlo, a mí como expositor y a mis hermanos como estudiantes de este libro. Concédenos esta sabiduría y produce todos los frutos que este maravilloso libro debe producir en el pueblo de nuestro Dios. Gracias por esta primera sesión, esta sesión de introducción que abre nuestro apetito por el libro y nos coloca a las puertas del mismo para comenzar a estudiarlo con avidez y aprovecharlo al máximo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, si tienen alguna pregunta, levanten sus manos tranquilos. Si hay algunas preguntas que a usted le da pena hacerlas en público, porque pueden ser preguntas que puedan ser, digamos, como de un carácter privado, pero usted de todas maneras las puede hacer en un papelito. Si quiere puede escribir la pregunta en un papelito, al final le entregan los papelitos, puede ser Alejandro o Adrián, y yo leo los papelitos aquí y así nadie se entera de quién hizo la pregunta. Pero si en este momento hay alguna pregunta que quieran hacer levantando su mano en voz alta, las pueden hacer. Si quieren busquen los papelitos porque eso siempre es prudente. Sí, adelante, hermano.
Bueno, no como una alegoría pura, porque al tomar, como dije, al tomar el significado, buscar el significado de una alegoría pura, estoy menospreciando el sentido literal. No lo voy a hacer así nunca, pero van a haber momentos en que usted va a ver que el mismo libro se sale de este mundo. O sea, en este libro hay frases, hay declaraciones que usted dice, definitivamente esto no es para los seres humanos, esto habla de Cristo y de su iglesia. Entonces el libro de una manera directa digamos que me tira, me arroja a la figura de Cristo y de su iglesia en algunos puntos. Entonces pareciera como que el mismo libro tuviera secciones donde obligatoriamente hay que interpretarlo de manera literal, pero nunca omitiendo la parte física, la parte real y la parte sexual. Entonces sí hay momentos en que el libro mismo parece que tiene que ser interpretado alegóricamente, pero cuando lleguemos a esos lugares yo te voy a hacer notar que, por ejemplo, en la siguiente clase vamos a ver uno de esos lugares. Y ahí vas a notar que hay momentos en que el libro hay que llevar inmediatamente lo que se dice a la persona del Señor Jesucristo. No sé si me hice entender con la respuesta. Sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ahí están ya los papelitos. Lo mejor es que todos tomen un papelito. Entrégales a todos un papelito. Todos tomen un papelito. Si usted al final no tiene preguntas, se lleva el papelito para la casa. ¿Sí? Ahora en el próximo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? A ver, hermano. Sería bueno de pronto dar una pequeña claridad sobre el literalismo, porque hemos tenido una dificultad con el literalismo extremo. Correcto. En otros textos de la Biblia. Entonces, como dar una claridad. Bueno, interpretar literal no significa ser literalista. El literalismo o el hiperliteralismo es un defecto, un error de interpretación que pretende que ciertas secciones de la Biblia sean interpretadas de una manera exageradamente literal. Este estilo de interpretación o de hermenéutica existe en unos hermanos nuestros que se conocen con el nombre de dispensacionalistas, que tienen una enseñanza muy particular acerca del futuro, que de paso la mayoría de ustedes fueron muy instruidos en esas enseñanzas. Son las enseñanzas con respecto a un rapto pretribulacional, con respecto a un milenio después de la segunda venida de Cristo. Nuestros hermanos dispensacionalistas son hiperliteralistas o literalistas, y ellos pretenden que todo lo que la Biblia dice se cumpla de manera literal. Cuando al interpretar un pasaje nosotros debemos tener mucho cuidado en donde el pasaje se encuentra y examinar si lo que ese pasaje nos dice se debe o no se debe interpretar de manera literal. Para estos hermanos todo debe ser interpretado de manera literal, pero para nosotros no. Para nosotros hay cosas de la Biblia que el contexto mismo y el resto de la Biblia nos exigen que no sean interpretadas de manera literal. Entonces, interpretar literal un libro de poesía no es ser literalista, es decir, no es ir al extremo de que todo tiene que ser hiperliteral. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Cuando el Señor Jesucristo dice, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces sácalo y échalo de ti. Si tu mano es ocasión de caer, sácala y échala de ti. ¿Cuántos de ustedes abogan por una interpretación literal de ese texto? Ven, entonces, ser literalista tiene un serio problema porque hay cosas que uno no puede interpretar literal. Entonces, hay hermanos que interpretando ciertos pasajes, vuelvo y repito, que tienen que ver con la doctrina del futuro, la escatología, son literalistas. Y por eso es que ellos exigen que haya un milenio de 365,000 días después de la segunda venida de Cristo, porque creen que Apocalipsis 20 enseña que hay 1000 años después de la segunda venida de Cristo y creen que eso tiene que ser literal. Cuando el libro de Apocalipsis completo es un libro que habla de cuernos, de bestias, de espadas que salen de la boca, de ojos de fuego, etcétera, donde está lleno de figuras. Entonces esas figuras no pueden ser interpretadas literalmente. Pues una cosa es ser literalista y otra cosa es interpretar de manera literal. ¿Sí me hice entender? Entonces este libro lo vamos a interpretar de manera literal, porque aquí no estamos hablando del futuro, estamos hablando de la vida de la pareja. ¿Y quién fue el que creó
el sistema sexual de la vida de la pareja. ¿Quién le dio a los órganos del cuerpo humano esas células tan especializadas para producir esos tan grandísimos deleites? No fue el diablo, ¿verdad? Entonces, tenemos que interpretar literal, porque cuando se habla del cuerpo del hombre, el cuerpo del hombre es importante, ¿sí? Entonces, Dios nos está hablando también del cuerpo. Y no podemos espiritualizar o alegorizar dejando por alto el cuerpo, porque el cuerpo juega un papel muy importante. Como vamos a ver ahorita, las relaciones íntimas, bueno, vamos a tirársela de una vez a ustedes a ver cómo la cogen. Las relaciones íntimas son un ejercicio de preparación para el cielo. Silencio total en la sala. Ahorita vamos a ver eso. Las relaciones íntimas son un ejercicio de preparación para el cielo. Dios puso en el cuerpo deleites similares, muy inferiores a los deleites que vamos a tener en el cielo. Entonces, no podemos decir que somos hiperliteralistas. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios está siendo dado a través del cuerpo humano. El cuerpo tiene esa capacidad de producir deleite como un símbolo del deleite que Dios nos va a dar en el cielo. Por esa razón, no estamos siendo hiperliteralistas al interpretar de manera literal. El problema con las interpretaciones alegóricas es que de tiempo atrás, y especialmente comenzando por San Agustín pensaba que no se podía tener relaciones íntimas sin pecar. Entonces eso comenzó a producir una idea equivocada acerca de la sexualidad, y eso empezó a producir un prejuicio que llevó a casi la mayoría de los autores a interpretar alegóricamente y decir: no, si realmente no se puede tener relaciones íntimas sin pecar, Dios no puede estar hablando ahí de tener relaciones íntimas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, yo estoy totalmente contrario a eso, y yo digo que Dios sí está hablando ahí de tener relaciones íntimas, porque ninguna de las relaciones íntimas que se tienen bajo los parámetros de Dios es pecaminosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos tratando de corregir, hermano Adrián. Y una pregunta: ¿cómo explicar el tema de Salomón cuando aquí lo vamos a ver participando como ese tipo de Cristo que no falla, pero sabemos dentro de la historia de Salomón qué fue lo que sucedió con él? Entonces la inquietud es: aquí no falla, pero vimos fallar a Salomón. Bien, la respuesta es muy sencilla. Ustedes deben mirar a Salomón no en su persona lleno de pecado y apóstata, sino en su posición como rey y hombre sabio. En su posición como rey y hombre sabio, no en su persona, Salomón es un tipo de Cristo. ¿Sí? Entonces, Salomón es como rey un tipo de Cristo. De hecho, Jesús no tuvo vergüenza de compararse con Salomón. Ustedes recuerdan ese texto donde él dice: he aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Saba, dice Salomón, la reina de Saba se sentará en el juicio y condenará a todos estos, porque vino desde muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. O sea que Jesús no tuvo vergüenza de compararse con Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón, como rey y como hombre más sabio del mundo, es un tipo de Cristo. Así que podemos separar su inmoralidad, su pecado y su apostasía, y mirar solamente su oficio como rey y como hombre sabio. En ese oficio es que él es un tipo de Cristo. A ver, hermano. Pastor, para las personas que vengan nuevas, que no conocen el Señor, el libro Cantando los Cantares nos trae un mensaje evangelístico. No porque la esencia básica es ayudar a los esposos y hablar de la unión de Cristo con su iglesia. La única manera sería que yo llevara el mensaje mostrando que hay personas que no pertenecen a la iglesia y que tienen la urgencia de pertenecerlo. Pero eso no lo voy a hacer, porque el propósito de estas clases no es evangelístico, sino de edificación de la iglesia. Pero si quieren invitar personas nuevas, uno no sabe el Señor qué puede hacer con lo que uno dice. Así que invítenlas, no hay problema. Pero no voy a hacer ninguna mención evangelística en las 14 clases. Vamos a tener 14 clases y en ninguna de ellas voy a hacer algo de evangelismo, porque el propósito de este libro es al pueblo de Dios. Diga, hermano. Porque cuando hablamos de
del amor inalterable, vamos a enseñarle a los que no conocen ese amor para los que... Por eso le digo, el Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa y alguna persona aquí se puede dar cuenta de sí mismo, de decir, no, yo no tengo ese amor, y como escucha aquí que se habla que Cristo es el que da ese amor, pues puede resultar un efecto evangelístico para él. Pero quiero aclararle que yo no voy a hacer ninguna mención evangelística durante las 14 clases que vamos a ver. Muy bien, ¿algo más? Bueno, entonces vamos a hacer una pausa de 15 minutos, 15 minuticos. ¿Está bien? 15 minutos. Alejo. Por los puestos, a los amigos y hermanos, por los puestos van a pasar con un pequeño refrigerio, lo van a recibir, si quieren se paran, se estiran.